No es que haya nada despectivo contra ellas, pero es verdad que hay unas elecciones que los politólogos llamamos de segundo orden. Ya os podéis imaginar que normalmente son aquellas en las que los ciudadanos pues tienen menos a perder o le dan menos importancia. Pero si queréis conocer mejor cuáles son estas elecciones de segundo orden, quedaos porque este es el vídeo en el que lo explicamos. Comenzamos. Básicamente el objetivo de este vídeo es responder a esta pregunta: ¿qué son las elecciones de segundo orden? Las elecciones de segundo orden son las elecciones normales y corrientes, en el sentido de que se vota igual, son elecciones en las que seguramente muchos de vosotros habéis votado en alguna ocasión, pero que reúnen una serie de características y ya el nombre os puede hacer sospechar que esa serie de características sobre todo tienen un título general, y es que son menos importantes a ojos de los que votan, es decir, a ojos de los ciudadanos que vamos a votar. Estas elecciones son menos importantes. Y esto no es que lo digan las encuestas, no es que la gente le pregunte, oiga, ¿usted qué piensa de estas elecciones? No es eso, sino que los datos que nos dejan estas elecciones año tras año, vez tras vez que se van celebrando, pues nos hacen entender, sobre todo a los politólogos y sobre todo desde un trabajo que se hizo en 1980, o sea que esta teoría de las elecciones de segundo orden ya tiene años. Bueno, pues básicamente las elecciones de segundo orden lo que nos dicen es eso, que hay unas elecciones que importan menos. Esto viene, como decimos, de un trabajo de 1980 de Reif y Schmidt. O sea, es un trabajo académico que podéis encontrar en Google Scholar, y básicamente lo que hizo ese trabajo es señalar a la que a la postre, o sea, más de 40 años después de ese trabajo, sigue siendo la madre, por decirlo así, de todas las elecciones de segundo orden, o como decían los autores originalmente, second order election. Y esa madre de las elecciones son las elecciones del Parlamento Europeo, es decir, las elecciones europeas. Esa es la madre de las elecciones de segundo orden, porque seguramente muchos de vosotros incluso ni votáis en esas elecciones, o si votáis, muchos seguro que diréis, no sé exactamente para qué sirve, es decir, yo voy a votar al partido que voto normalmente en unas elecciones, pero realmente tampoco sé cómo afecta. Las elecciones de segundo orden, la principal característica que tienen es que los temas de la campaña electoral, los temas que marcan el debate de las elecciones antes de esas elecciones, no digo el debate que sale en la tele, me refiero a de lo que se habla semanas antes, no es de temas que se pueden solucionar en esas elecciones, sino normalmente temas de ámbito nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay unas elecciones generales, cuando las elecciones al Congreso en España, unas elecciones generales, pues ya sabemos que desde meses antes empieza lo que llaman la precampaña, ¿no? Que es, pues no se puede pedir el voto, pero casi los partidos ya visitando ciudades, haciendo como un programa electoral, prometiendo cosas, atacando a los rivales, y siempre sobre temas, pues en este caso, si son elecciones generales en España, pues temas de ámbito nacional, pues yo qué sé, el tema de Cataluña, el tema de impuestos, el tema de cosas que se pueden solucionar, el tema de si cuando yo llegue al gobierno esto cambiaré, esto será así, o yo que estoy en el gobierno esto lo hemos hecho bien, etcétera, etcétera. Si nos trasladamos a otro tipo de elecciones que se quedan a medio camino entre las elecciones generales y lo que serían estas elecciones al Parlamento Europeo, estas Second Order Elections, tendríamos, pues por ejemplo, las elecciones a la comunidad autónoma o las elecciones de ámbito local. Claro, aquí los temas de campaña, ¿qué pasa? Aquí los temas de campaña empiezan a fusionarse. Hay unos temas muy regionales o locales, es decir, oye, pues en las elecciones al ayuntamiento vamos a hablar de lo que se puede hacer en la ciudad, de lo que se está haciendo bien, de lo que ha hecho mal y yo voy a cambiar, se hace. Lo mismo en la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que si os fijáis en campañas empiezan a mezclar también temas, acusaciones más partidistas. Es decir, hay ratos en los que se deja de hablar de esa comunidad autónoma o de ese ayuntamiento para hablar de cosas que realmente no vamos a votar ese fin de semana, ¿no? Bueno, pues esto es paradigmático en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo. Si hablamos de un fenómeno es porque no solo ocurre en España, esto ocurre en todos los países. Es más, ese primer trabajo de Reif y Schmidt en 1980 lo que hacía era analizar las primeras elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar en 1979. En ese momento no existía la Unión Europea, existía la Comunidad Económica y había 9 países miembros. Pues bien, Reif y Schmidt llamaron a su trabajo 9 elecciones nacionales. Es decir, lo que estaban diciendo es que aquí no se han celebrado unas elecciones al Parlamento Europeo, sino que lo que se han celebrado son 9 elecciones en 9 países diferentes casualmente el mismo día. Como diciendo,
cada país ha discutido sus problemas, cada país ha discutido de cosas que no tenían que ver con la Unión, o sea, con la Comunidad Económica Europea, o como mínimo con cosas que no se pueden solucionar en la Unión Europea. Es decir, puede que hablen de Europa, puede que hablen de política internacional, pero son cosas que no se pueden solucionar en este momento en la Unión Europea, por decirlo así. Pero hay más características que tienen estas elecciones de segundo orden. 4, además del tema de que la agenda de la campaña electoral no va a ir de las elecciones propiamente, sino más bien de temas nacionales. 4 características más, y estas las podéis ver con los datos. Estas las podéis ver cada vez que se celebran, por ejemplo, elecciones al Parlamento Europeo, que no son las únicas de segundo orden, pero que obviamente, como he dicho, son la madre de las elecciones de segundo orden. Primera de las características, más allá de la que ya hemos comentado, es que hay una menor participación que en las elecciones generales nacionales. Es decir, la tendencia es que la gente, al no ver tan clara la utilidad de esas elecciones o directamente no entender qué se está votando, la gente decide no votar. No la mayoría, pero sí que vemos niveles de abstención mucho más altos cuando vienen unas elecciones al Parlamento Europeo que en unas elecciones generales. Y esto da igual si las elecciones están reñidas o no están reñidas. Segunda característica es el incremento de votos para partidos pequeños y de nueva creación. ¿Y esto por qué ocurre? Mirad, el ejemplo en España sería 2014 Podemos. Ninguna encuesta le daba nada, era un partido de nueva creación, nadie conocía a Pablo Iglesias, por decirlo así, y de repente sacan 5 escaños en el Parlamento Europeo. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por el tema del voto útil. Sabéis que el voto, pero todo lo contrario, sabéis que el voto útil es aquel voto en el cual se dice que una persona va a votar un partido que bien no es exactamente el partido que por ideología depositaría la papeleta, pero de los que tienen posibilidades de ganar es el que más se acerca a su ideología, y por tanto dicen, mejor voto a este para evitar que ganen los otros. Bueno, ese voto útil desaparece en unas elecciones de segundo orden. ¿Por qué? Porque de nuevo son percibidas como menos importantes y por tanto decir, pues voy a votar al que yo quiero, que no gana, me da igual, que es un partido minoritario que va a sacar 4 escaños, me da igual, porque como no le doy importancia a estas elecciones, me da igual. Entonces, incremento de votos para partidos pequeños. En un sentido muy similar, vemos la tercera característica, que es el incremento de votos nulos. También se incrementan los votos nulos. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar, no diremos una ideología, no diremos un voto, bueno, un voto sí, porque es voto nulo, sino una forma de pensar, una forma de entender esa cuestión. Ya tenemos 3 características: menor participación en general. Segundo, incremento de votos para los partidos pequeños. Tercero, incremento de votos nulos. Cuarta y última característica, los partidos del gobierno tienden a perder votos. ¿Por qué? Porque es verdad que te puede tocar cuando te puede tocar, 3 meses después de unas elecciones generales o 3 años después de unas elecciones generales. Pero es cierto que estas elecciones tienden a tomarse como un referéndum, digámoslo así, de la acción de gobierno. Tienden a tomarse como un examen. ¿Por qué? Porque de nuevo, ir allí a las elecciones a castigar o premiar al partido en el gobierno, normalmente castigar porque el poder desgasta, ya lo hemos dicho más de una vez en el canal, bueno, pues ir a desgastar al gobierno no tiene mucho coste, porque son unas elecciones que a ti no te importan. No te importan demasiado, es como, igual que te daba igual votar a un partido pequeño, te da igual castigar al partido del gobierno, por decir, le puedo castigar porque las consecuencias, a mi modo de parecer, de entender estas elecciones, no van a ser muy grandes. Quiero enseñaros también, dejadme que os enseñe un par de datos sacados de mi tesis doctoral, que precisamente iba sobre estas elecciones de segundo orden. Son 2 gráficos que yo creo que nos van a ayudar a entender una cuestión muy importante. Fijaos primero en el gráfico de más arriba, vamos a darle un poquito de zoom, o sea, vemos 2, bueno, pues vamos al de más arriba. El de más arriba lo que nos está dando es porcentaje de abstención, porcentaje de personas que dejaron de ir a votar. Y como lo vemos, tenemos España y Francia, bueno, podemos comparar entre los 2 países. Lo que estamos viendo es que las elecciones nacionales, ¿vale?, lo que tenemos es un porcentaje de abstención, por ejemplo, en España del 24, 26%, 31%, mientras que las elecciones al Parlamento Europeo, pues más de la mitad de los españoles dejaron de ir a votar. Varias explicaciones. Cualquiera que vea ahora Nacional 2009 encima de España sabrá que no hubo unas elecciones en España en 2009. A lo que se refiere este gráfico es elección nacional
previa a las europeas de 2009, ¿vale? Que los números no están mal hechos, no penséis que las fechas se me han ido, sino que todos los años están en elecciones europeas, ¿vale? No en elecciones españolas. Y por cierto, si alguien se está preguntando qué ha pasado en las elecciones al Parlamento Europeo en España en 2019 con una abstención relativamente baja, recordad que se celebraron el 26 de mayo. Recordad que coincidieron con elecciones municipales en toda España y elecciones a la vez de comunidad autónoma en varias comunidades autónomas de España. Eso explica que la gente fuese a votar más que en elecciones anteriores. Pero si cogemos el caso francés, lo vemos. Seguimos en el primer gráfico, en el de arriba. Estamos viendo cómo la abstención cambia radicalmente si estamos hablando de elecciones nacionales o de elecciones al Parlamento Europeo. Si alguien se está preguntando de qué va el segundo gráfico también nos va a hablar de estas características. Recordad que una de las características que os he dicho es porque baja el porcentaje de votos al partido que está en el gobierno. En el momento en que se convocan las elecciones al Parlamento Europeo, el partido que está en el gobierno pierde porcentaje de votos. Y un poquito no es tan claro como el primer gráfico, pero vamos a ver lo mismo. Los porcentajes que estáis viendo en este segundo gráfico de aquí abajo, a ver si lo puedo bajar y así solo nos quedamos con este. Ahora sí, lo estamos viendo bien. Bueno, pues lo que estamos viendo es porcentaje de votos que se llevó el partido en el gobierno, tanto en las elecciones nacionales previas como en las del Parlamento Europeo. El partido que estuviese en ese momento en el gobierno, obviamente el partido en el gobierno va cambiando, pues bueno, se tiene en cuenta siempre la referencia Parlamento Europeo. No me enrollo más, lo que estamos viendo es que en España no es tan clara la diferencia, pero sobre todo a partir de las elecciones, por ejemplo, nacionales de 2008, el PSOE llega al gobierno con un se mantiene en el gobierno con un 43,9% de votos, y en las elecciones al Parlamento Europeo en 2009, ¡pam!, baja 5 puntos porcentuales. Llegan las elecciones nacionales de 2011, en las que gana por mayoría absoluta el PP de Mariano Rajoy con un 44,6% de votos. Llegan 3 años después elecciones al Parlamento Europeo y casi, bueno, no digo la mitad porque no es la mitad, pero baja prácticamente 20 puntos porcentuales. En Francia todavía la diferencia se ve más clara. Elecciones nacionales con un 33% para el partido en el gobierno, baja al 16% en 2004, una caída de 12 puntos en 2009, una caída de 15 puntos en 2014 y una caída de 7 puntos en 2019. Por tanto, se ve también claramente con estos dos gráficos lo que estamos intentando expresar en el vídeo de hoy. Elecciones de segundo orden, primero, lo más claro, percepción de los ciudadanos como unas elecciones de menor importancia, y eso trae unas consecuencias. La primera, respecto a los partidos políticos, plantean campañas electorales que nada tiene que ver o que muy poco tiene que ver con la agenda, en este caso europea, o la agenda de las elecciones que sean. Es decir, presenta un ayuntamiento, pero no hablamos de política local, hablamos de política nacional, que es la que crea más crispación y la que atrae más votos, por ejemplo. Y otras características que ya hemos repasado, como el hecho de que hay un mayor nivel de abstención, hay más voto para los partidos pequeños y también más voto nulo, y sobre todo que normalmente son unas elecciones que le cuestan voto a los partidos en el gobierno. Es decir, que los partidos en el gobierno se resienten cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo o estas second order elections, elecciones de segundo orden. Espero que hayamos entendido mucho mejor qué son esto de las elecciones de segundo orden. Y nada, ya sabéis que podéis darle like, suscribiros al canal, haceros miembros para conseguir contenido en exclusiva en patreon.com/simplepolítica. Y por mi parte poco más, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.